La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Humberto Eco. A nombre de la Escuela Normal de Mactumatzá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa, en colaboración con el Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM), les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este último día del tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante poder contar con su amable asistencia durante estos días. Asimismo, recibimos con mucho agrado desde Costa Rica a la doctora en Educación Marianela Zumbado Castro, que el día de hoy nos comparte la conferencia magistral La resolución de problemas y la atención a la diversidad. Sobre su preparación profesional, podemos comentarles que es doctora en Educación, cuenta con una maestría en Docencia, licenciada en Enseñanza de las Matemáticas, tutora de la Cátedra Didáctica de la Matemática en la Universidad Estatal a Distancia UNED, San José, Costa Rica, donde ha realizado diversas actividades de docencia, investigación y extensión. Es miembro del proyecto Reforma de Educación Matemática en Costa Rica y está adscrita al Ministerio de Educación Pública MEP, donde ha desarrollado funciones de colaboración como materiales audiovisuales con propósitos didácticos y capacitación docente. Sobre sus publicaciones recientes, tenemos una revista digital titulada Educación Costarricense, Relación entre los programas de matemática y la política curricular, propuesta de evaluación de los aprendizajes matemáticos en un currículo que involucra la resolución de problemas como una estrategia metodológica y evaluación sumativa para la resolución de problemas en el área de geometría, innovaciones educativas. Bueno, pues sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra a la doctora Marianela Zumbado Castro. Sin duda, un verdadero placer contar con su presencia en esta mañana. Les recordamos también que durante la conferencia tenemos la oportunidad de externar algún comentario o pregunta a través del chat. Y pues bueno, ahora sí, doctora, la escuchamos. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, Ana. Hola a todos y todas. Un placer para mí acompañarlos en esta mañana. Gracias a los organizadores del evento por la invitación. Sin más preámbulo, me permito compartir pantalla. Efectivamente, la temática que quiero compartir con ustedes esta mañana es la resolución de problemas y la atención a la diversidad. La intención es organizar la propuesta de la siguiente manera. Voy a tratar de comunicar cómo entendemos desde acá la resolución de problemas, ¿verdad? Porque este término es polisémico, ¿verdad? Sin embargo, voy a tratar de delimitarlo en función de lo que quiero comunicar y a su vez voy a tratar de manera transversal a través de algunos de los ejemplos que traigo acá, la atención a la diversidad, cómo la entendemos o cómo se entiende desde esta perspectiva, y voy a incluir esas ideas en una pequeña sección que se llama metacierre o que he denominado metacierre. Bueno, vamos a dar inicio. La estrategia metodológica. Resulta que desde el currículum costarricense, la resolución de problemas se comprende como una estrategia metodológica. Si bien es cierto, hay muchas acepciones del término, desde la perspectiva que se incluyó en el currículum costarricense, es la resolución de problemas como una estrategia metodológica, la cual tiene etapas y momentos definidos. ¿Cuál es la idea de compartir estas ideas? Bueno, yo creo firmemente que esta estrategia metodológica funciona, está vinculada con un cuerpo teórico muy sólido, que tiene una tradición en resolución de problemas muy fuerte y que se ha tratado de sistematizar en una propuesta para la mediación en las aulas, tanto para primaria como para secundaria. ¿En qué consiste esta estrategia metodológica? Bueno, esta estrategia metodológica inicia con el planteamiento de un problema. Entonces nosotros estamos en el aula y llevamos al estudiantado una situación-problema. Voy a usar el término situación-problema para que sea más amplio. No solo es un problema de estructura, con una estructura que tenga texto, que use una situación, una
una descripción del contexto y que solicite al estudiantado hacer algo, sino que también pueden ser retos, pueden ser actividades lúdicas, pero que impliquen un reto cognitivo para el estudiantado dependiendo del nivel educativo en el que esté. Hago la aclaración, por ejemplo, acá todavía los niños en primer grado y segundo no tienen las habilidades de comprensión, de lectura fluida, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que entonces ellos quedan excluidos de la resolución de problemas. No, el planteamiento para ellos, siempre y cuando tenga un reto, corresponde a un problema. Después de ese planteamiento del problema, se le permite al estudiantado un trabajo estudiantil independiente. Puse un par de ejemplos. ¿Qué sería lo que se les ofrece? Bueno, la posibilidad de enfrentar de manera individual, y ya claro el término, independiente, puede ser individual o grupal, ¿verdad? Eso no es trascendente aquí, pero esa independencia es sin la intervención docente en el proceso resolutorio. No quiere decir que los dejamos solos, después vamos a profundizar en esto, pero es permitirle a la persona estudiante enfrentar ese reto que está en el problema. ¿Cómo? Con recursos que tenga a mano, ¿verdad? Papel, lápiz, una calculadora, una hoja cuadriculada, un software, no importa. Pero la intervención docente no está ahí para que ellos hallen la respuesta, sino para propiciar que el estudiantado encuentre la respuesta a este problema. ¿Cómo? Supervisando el trabajo, planteando, exponiéndoles preguntas generadoras para que ellos se encaminen en el caso de que haya un estancamiento, ¿verdad? Bueno, después vamos con los ejemplos a profundizar ahí. Tenemos también la discusión interactiva y comunicativa. Después de que las personas estudiantes se enfrentaron a ese reto, a ese problema, se abre un espacio para que se discuta la solución. Ese espacio puede variar, eso lo vamos a ver ahorita, pero ¿qué es ese espacio? Bueno, la intención es promover en el estudiantado una comunicación a través de ideas matemáticas, formales, informales, en proceso de construcción, no importa. Pero se favorece la comunicación la comunicación de ideas matemáticas que involucran objetos matemáticos, que fueron seleccionados por el docente para que el problema propiciara esa interacción, ese contacto con ese objeto matemático. ¿A qué me refiero con objeto matemático? Bueno, pudo haber sido una ecuación, pudo haber sido las propiedades del triángulo, pudo haber sido la idea de promedio, ¿verdad? A eso me refiero. Ok. La última etapa se llama cierre o clausura. En el cierre o clausura, dentro de las teorías hay varios nombres para este momento, ¿sí? La escuela didáctica francesa le puso un nombre. Si leemos sobre la lección japonesa, le ponen un nombre que ni siquiera puedo pronunciar, ¿verdad? Me disculpan, pero tiene una etiqueta para ese espacio. Bueno, en el currículo nacional le pusimos cierre o clausura. ¿Qué es lo que se hace en el cierre o clausura? Bueno, es el momento en el que la persona docente sistematiza con base en el problema y su solución ese objeto matemático que seleccioné para trabajar con el problema. Entonces, Nela, ¿eso es una clase magistral? Bueno, mucho cuidado. Es cierto que ahí el docente asume un rol protagónico, porque él es el que va a colaborar en el proceso de sistematización. Pero sus recursos para sistematizar ahí los conocimientos, los aprendizajes, el contenido matemático, como usted le quiera llamar, tiene que estar articulado con ese problema que usted seleccionó, con el trabajo que hizo el estudiantado, y se finaliza esa actividad, ya sea con la sistematización de una idea, la inclusión de un concepto, el repaso de algunas propiedades, porque esta estrategia no solo sirve para la introducción de aprendizajes nuevos, sino para movilizar los conocimientos que tenga el estudiantado. Por eso la estrategia metodológica les mencioné hace unos momentos que tiene 2 etapas y 4 momentos. Bueno, aquí mi énfasis es los 4 momentos de la primera etapa.
Sin embargo, esta estructura se puede repetir para la segunda etapa, que se ha denominado movilización, o sea, cuando ponemos al estudiantado a practicar eso que aprendió. Pero esta estructura, por eso puse el círculo de cíclico ahí, ¿verdad? Se puede usar una y otra vez. Yo quiero que el estudiante ponga en uso lo que aprendió. Le pongo un problema, lo dejo trabajar solito, discutimos la solución, retomamos en el cierre o clausura las ideas más importantes. Muy bien. Ok. Voy a mostrar acá una secuencia de problemas. No quise ser muy detallista en la ubicación a nivel del currículum, ¿verdad? Porque la idea es que se lleven ideas de cómo organizar esto en una clase, sin importar la ubicación geográfica donde estemos o la malla curricular que tengamos que usar. Entonces, un primer problema puede ser clases de baloncesto. El QR que tienen ahí lo pueden escanear. Él les va a llevar a una plataforma que está asociada con el proyecto de reforma de la educación matemática, donde está este problema completo, un video con su solución, ejercicios que el estudiantado puede hacer para fortalecer las habilidades asociadas con este problema, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les quiero contar? Que el problema de la clase de baloncesto hace referencia a una clase, ¿verdad? Donde hay chicos y chicas en un equipo, donde se les plantean algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto le agrada realizar ejercicio? Y una escalilla de mucho, regular, poco o nada. Si ha jugado alguna vez baloncesto, y las preguntillas de selección es si he jugado, no he jugado. Y se plantea la situación de que el profesor, en este caso acá la asignatura se llama educación física, trata de sistematizar esta información y ofrece una tablilla. Aquí no lo puse porque se hace muy extenso, pero si accedes al QR tienen el material completo. Al finalizar la tabla, ¿verdad? Donde se ha sistematizado un número para el estudiantado, se consignó el sexo, la estatura, el equipo al que pertenece y la respuesta a estas preguntillas que les leí, se le plantea a la persona estudiante algunas preguntas. Entre ellas, cómo comprobar si las mujeres tienen más experiencia jugando baloncesto que los hombres. Visualizar gráficamente si a los hombres les agrada hacer ejercicio físico o más ejercicio físico que las mujeres. Si es suficiente solo calcular la estatura promedio para poder decidir cuál es la estatura del equipo y cuál de los equipos A o B tuvo el mejor rendimiento. Vean que hay una secuencia de preguntas que el estudiantado debe resolver con base en esos datos que se le dan. Yo sé que cuando podríamos tener algunas observaciones desde los especialistas de didáctica de la estadística, ¿verdad? Sin embargo, la situación está creada, les cuento, para chicos entre sexto grado, o sea, sexto año de escolaridad, y también es un puente para los chicos que estarían en séptimo año, que sería acá el primer año de secundaria, porque esta unidad virtual de aprendizaje, tiene ese nombre, pertenece a un curso que lo que quiere hacer es un proceso de compensación propedéutico, de ayuda al chico que sale de sexto, entra a séptimo, o al chico de séptimo que tiene que mejorar sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces en ese problema se le plantean esas preguntas y el estudiantado tiene que trabajarlo. Entonces vamos a seguir explorando ahí lo que les traigo propuesto. ¿Qué se pretende en este momento el trabajo estudiantil independiente? Bueno, que las personas estudiantes lean esas preguntas. Que traten de buscar dentro de sus conocimientos previos cómo resolver, cómo dar respuesta a esas preguntas. Alguien me puede decir, bueno, Nela, ya la tabla estaba hecha porque se les está dando a los estudiantes. Bueno, sí, pero ¿qué habilidad perseguíamos? ¿Que el estudiante recolecte información o la sistematice? ¿O que con base en la información sistematizada le digamos al estudiante trascienda eso y responda a las preguntas? Bueno, el propósito es el segundo, ¿verdad? Que trascienda. Ya en este momento el estudiantado se supone tiene destrezas previas que están asociadas con la recolección de información, la organización de información, y en este punto
se pretende que el estudiantado haga esto? Rol docente en este momento, supervisar. Pensemos en la presencialidad, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos todavía esa, o estamos viviendo en esta bimodalidad, ¿verdad? Que tenemos a los estudiantes a veces o no los tenemos. Y yo sé que en algunas comunidades todavía es virtual completamente, ¿verdad? Entonces, pensemos en la presencialidad. ¿Qué vamos a hacer? Tener a los chicos trabajando en subgrupos, ¿cómo? Como usted decida. Es su grupo, es su equipo de trabajo. Usted dirá de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Y su rol será supervisar durante este momento qué están haciendo los chicos, leer con ellos las preguntas si se necesitan, generar alguna situación preliminar para favorecer la comprensión de esa pregunta, etcétera, etcétera. Muy bien. Discusión, ¿verdad? Les dije que se llamaba discusión interactiva y comunicativa. Aquí, ¿qué se hace? Discutir las estrategias de solución y también las respuestas. Aquí es muy importante cómo la persona docente identifica propuestas de solución extraordinarias, porque por más que nosotros planifiquemos una clase específicamente para la resolución de problemas, para no meterme en otras metodologías, y pensamos que el estudiantado puede resolver de cierta manera el problema, nos vamos a topar con sorpresas. Un equipo que hizo una respuesta que no nos esperábamos. Hay algunos que son muy predecibles, ¿verdad? La respuesta no puede ser muy creativa. Sin embargo, hay problemas y problemas que podrían generar múltiples soluciones o soluciones que el docente durante su etapa de planificación no consideró. Entonces, aquí es importantísimo la pericia del docente para identificar esa estrategia de solución que no fue la que yo pensé, que no fue la que yo esperaba, pero que voy a invitar al subgrupo que la tiene a que se las comunique a los demás. De manera que se fortalezcan esas destrezas en resolución de problemas de los otros y de las otras. Así como las habilidades del docente para usar el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Ustedes saben que la didáctica de las matemáticas tiene muchos, yo le voy a decir tips, ¿verdad? Hay estudios completos sobre los errores, las fuentes de error, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto es valiosísimo que la persona docente identifique un error y lo visualice como una oportunidad de aprendizaje y maneje eso para, con base en ese error, corregir una noción que estaba débil, incluir una noción que no estaba considerada y que por eso se produce el error, o puede ser que sea el error de muchos y se pone manifiesto ahí y me permite a mí solventar ese problema o esa dificultad. Aquí quiero devolverme a la situación problema. Porque recuerden que la temática es la resolución de problemas, que les dije que se las iba a mostrar de acuerdo al currículum de Costa Rica, y la atención a la diversidad. ¿Qué características tiene este problema? Está vinculada con un deporte. Ese es el primer punto. Es un problema que hace una conexión con un deporte. En este caso elegí el baloncesto, ¿verdad? O la persona que hizo el diseño, porque este es de uno de mis colegas, se eligió el baloncesto. Pudo haber sido fútbol, pudo haber sido béisbol, pudo haber sido la natación, ¿verdad? Eso dependiendo de los propósitos, inclusive puede ser del interés de la comunidad, ¿verdad? Si es una comunidad que tiene una tradición de fútbol muy arraigada, pues entonces al rato no sería baloncesto, sino fútbol. Sin embargo, cuidado con eso porque hay muchos que podrían sentirse excluidos, ¿verdad? Porque no les interesa, pero se pueden rotar los deportes en los problemas que se plantean. Otra característica que tiene este problema es las preguntitas. No era solo una, eran varias. Entonces, puede hacer que yo lograra hacer con mi equipo la 1 y la 2 y juntos terminamos las 4. Puede hacer que solo lograra la primera
pero con el equipo logré ir avanzando y comprendiendo las otras 3. Pude haberlas resuelto todas. Y más bien colaboré con mis compañeros y compañeras en el proceso de resolución. Muy bien. Vamos a profundizar en esta etapa de la discusión, tratando de conectarlo con las preguntas que solo les mencioné. Había que comprobar si las mujeres tienen más experiencia jugando al baloncesto que los hombres. Eso se puede discutir y se puede discutir, ¿verdad? Esto hace que la temática se vuelva mucho más compleja que solo resolver un problema, ¿verdad? Aquí se pueden abordar asuntos sociales, asuntos de equidad, asuntos de etiquetas y algunas otras cosas. Pero bueno, viene la solución matemática discutiendo eso, pero hay temas transversales que están ahí. Visualizar gráficamente si los hombres les agrada más hacer ejercicio físico de las mujeres. Esa era otra de las preguntillas. ¿Es suficiente solo calcular la estatura promedio para poder hablar de la estatura del equipo? Y recuerden que la última preguntilla que les leí es cuál de los equipos tuvo un mejor rendimiento. En este proceso de discusión, la idea sería que usted como docente vaya sistematizando esas respuestas en el pizarrón, ¿verdad? Inclusive si estamos hablando de una clase virtual a través de alguna plataforma, la dinámica es la misma. Les presentas el problema, lo dejas en casa unos minutos resolver. Claro, hay que organizar el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les vas a dar? Y luego discutimos, ¿sí? Dependiendo de los espacios de conectividad, de la calidad de la conectividad que tengamos. Ojalá fuera muy buena para todos, aunque sabemos que eso no es así. Pero bueno, todo esto se ajusta tanto a un entorno virtual como a un entorno presencial. La idea es recolectar la información que el estudiantado dio, ¿verdad? Y aquí ya se podría hacer una discusión de lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, esto hacía evidente que no era suficiente, ¿verdad? Esto no es una clase de matemáticas, ¿verdad? Ni tampoco me voy a meter en el contenido estadístico que está ahí, pero bueno, voy a discutir un poco lo que está acá, debido a que, ¿verdad? Por tiempo y todo lo demás y el interés es otro, entonces nada más hago mención de algunos detalles. Por ejemplo, el estudiantado en el proceso de construir la primera pregunta tiene que identificar que solo el conteo de los hombres o mujeres no le va a permitir responder quiénes han jugado alguna vez baloncesto. O quienes sí han jugado alguna vez, sí lo puedo hacer con conteo, pero si quiero hacer una comparación entre grupos, requiero del porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras cosas que aparece ahí. Luego, la segunda pregunta era sobre el agrado, ¿verdad? Entonces, ¿y si se podía representar de forma gráfica? Bueno, esa es la segunda. También tenemos sobre la estatura del estudiantado, podría resumirse en una tablilla y discutirse esos resultados y presentar la necesidad también de transformar esa frecuencia en un porcentaje para lograr una interpretación. Por último, la pregunta era sobre las diferencias entre el equipo y cuando uno compara las respuestas, bueno, se da cuenta que es el equipo A. Como les digo, esta parte yo la hice muy rápido. Tienen el QR ahí para accesarlo en línea y más adelante les voy a presentar un acceso a esta información en un PDF por si quisieran ya analizarla con más tarde. Muy bien. Tengo acá el cierre o clausura. ¿Qué haría un profe en el cierre o clausura? Bueno, yo voy a hablar de cosas generales. ¿Qué es lo que sucede en este momento de la clase? Como les anticipé en este momento, cuyo rol protagónico lo tiene el profe, la profe, siempre y cuando haga uso de lo que pasó en el problema, de lo que salió de ese trabajo, se sistematizan algunas ideas. Por ejemplo, este problema puede usarse ya sea para la primera etapa o la segunda, eso depende de si quiero propiciar algún conocimiento o más bien ponerlo en práctica. Aquí se hace evidente que está la frecuencia, que está el porcentaje, que son nociones vinculadas con estadística, que hay comparación de grupos, aunque sea a un nivel muy básico, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el cierre o clausura estará vinculado al propósito con el cual usted seleccionó el problema.
Si lo que vienes a hacer aquí es a chorrear un conjunto de definiciones que no tiene vínculo con el problema, estás haciendo una clase magistral tradicional que no tiene nada con lo anterior. Si ese vínculo no existe, no estás aplicando la resolución de problemas desde la perspectiva que está concebida. Muy bien. Voy al metacierre. Aquí hay una primera noción de lo que es la atención a la diversidad y es los diversos intereses de la población estudiantil. Algunos de esos intereses pueden ser los deportes, la ciencia o el arte. ¿Verdad? Yo sé que la noción de diversidad es muy amplia y últimamente ha tenido mucho tinte asociado al sexo de las personas, ¿verdad? Pero aquí mi intención es hablar de la diversidad desde la perspectiva, desde alguna perspectiva, la cual voy a sintetizar al final. Un elemento es que la diversidad debe atender diversos intereses. Y esos intereses se pueden vincular con los deportes, con la ciencia o el arte. Yo traje un ejemplo vinculado con los deportes. Un problema que esté asociado con un modelo matemático que describe el comportamiento del sonido de algún grillo en particular puede ser un tema de interés de orden científico. Y que puedo llegar al estudiante con ese clic, ¿verdad? Porque le gusta la ciencia, le gustan los animales, le gustan los insectos, ¿verdad? El cuestionamiento que me pueden hacer es, no puedo hacer un problema que le interese a todos, no se puede en una clase. Pero si constantemente estás llevando problemas y en una seleccionas una temática asociada con deportes, en otra con ciencia, en otra con arte, en otra con deportes otra vez. Esto porque traje 3, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, esa gama puede ser más amplia. Sí, claro. Hay muchos deportes, muchas actividades científicas que pueden ser de interés y muchos elementos artísticos que ustedes saben que están asociados con matemáticas. Geometría, tiene muchos elementos, no solo históricos y culturales asociados con la geometría, ¿verdad? Con el arte, perdón. Y algunas disciplinas, por ejemplo, estoy pensando en geometría, que les digo, tiene un vínculo con muchos elementos artísticos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, con muchos elementos de la arquitectura específicamente. Entonces es eso, atender a diversos intereses. No son los intereses míos, no son los intereses que a veces están explícitos o implícitos en las mallas, sino en el estudiantado, en la medida de las posibilidades. Al menos ser diversos en esas propuestas. Ok, continúo acá. Aquí, los procesos matemáticos. Bueno, yo les cuento, yo sé que los procesos matemáticos también han sido abordados, hay muchos marcos teóricos, yo les voy a contar cómo los tenemos acá, aquí tenemos 5. Muy similares a las definiciones de otros marcos teóricos, ¿verdad? Aquí, ¿qué pudimos ver? Bueno, que cuando yo le facilito al estudiante el espacio para comunicar sus ideas matemáticas, estoy propiciando el proceso matemático que acá se denomina, y en algunos otros lugares, comunicar o comunicación, ¿verdad? Recuerden que el proceso de comunicar desde la perspectiva más amplia tiene que ver con la codificación de un mensaje y su decodificación. Eso tiene que ver con algunas frases del texto que pueden estar escritas en un lenguaje tradicional y que el estudiante interprete eso en términos matemáticos. Entonces ahí hay una codificación y decodificación de un mensaje asociado con nociones matemáticas. Me quedo con el proceso de comunicar hasta aquí. Hay otro proceso que es el de representar. Entonces es la noción de representar diversos objetos, un solo objeto matemático de diversas formas. Entonces vean que acá, en este problema de los deportes, que solicitaba un análisis de la información que estaba ahí, se le pide al estudiante que visualice la información de una forma diferente. Entonces se pasaría de una tablilla, por ejemplo, al gráfico de barras que estaba ahí presente. Eso es representar y este problemilla lo propicia. De la mejor manera, no lo sé, eso lo dirán ustedes si tienen la oportunidad de llevarse un problema como este
y ponerlo en práctica en el aula. Yo les cuento que la experiencia que nosotros hemos tenido es que sí suceden esas cosas, ¿verdad? Okay. Y además, esto está vinculado con algunas ideas filosóficas. Cuando vos usas la resolución de problemas, cuando haces vínculos con algunos intereses de las personas, estudiantes en este caso, nos permite visualizar las formas en las que se vive en el mundo. Esto es específicamente un elemento que tiene nuestra política curricular, pero es un cuerpo filosófico que puede ser aplicado en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos estudiantes de matemáticas, estudiantes que tratamos de enamorarlos de las matemáticas y que si propiciamos actividades de aprendizaje que les permita visualizar lo que el mundo tiene que ofrecer, primero a corto plazo, en su comunidad, en su hogar, en su comunidad, en su país, y hasta avanzar a nivel internacional, ¿verdad? Bueno. Otro problemilla, por eso les mencionaba, bueno, la arquitectura, puede ser incluso la decoración de interiores, etcétera, etcétera. Este otro problema que, como les digo, van a tener acceso a él, establece la necesidad de pintar un muro en una zona de preescolar, ¿verdad? Entonces el muro tiene ese diseño. Puede ser que no sea el diseño más creativo, ¿verdad? Pero definitivamente puede pasar que se intente pintar una pared con ese diseño que de una vez no se asocia con dos figuras que son emblemáticas, ¿verdad? Que se deben explorar sus propiedades desde tempranas edades. Entonces está ese diseño que involucra un hexágono y triángulo, bueno, hexágonos y triángulos. Y por supuesto su vínculo con la cobertura de la pintura, ¿verdad? Entonces obviamente involucra el área, involucra el cálculo de algunos otros elementos que están ahí asociados con la cobertura de la pintura, ¿verdad? Entonces vean cómo la intención de plantear problemas que tengan vínculo con los contextos permite ir atendiendo de manera paulatina los diversos intereses del estudiantado. Muy bien. Vamos a un segundo problema. Ese QR, si no mal recuerdo, es el que los va a llevar a el PDF que contiene todos los problemillas que les voy a presentar ahí. Entonces, si tienen la posibilidad, van a acceder a eso. Este problema hace referencia, bueno, se llama la Casa Talamanqueña. Les cuento que Talamanca es una zona de nuestro país de un acceso muy difícil, ¿verdad? En algunos lugares de esta zona solo se llega a través del río en botes, ¿verdad? Por lo general se caracteriza por condiciones de pobreza extrema. Esta en particular está asociada con la cultura vibri y la casa tiene un significado muy arraigado en esa comunidad, ¿verdad? De hecho, se llama o ha sido nombrada como la Casa Cósmica Talamanqueña. Dentro del planteamiento del problema, se dice que un grupo de arquitectos tratan de reproducir a escala esta casa. Y la idea es que el estudiantado lea un poco sobre la situación del por qué alguien quiere hacer una escala de esto. Además, pongo una reseña de quién es esta comunidad, de por qué el interés en preservar esta tradición y qué significado tiene para este grupo de personas, ¿verdad? Es un simbolismo que la casa tiene. Finalmente, después de que se les presenta esa situación, se les plantean algunas preguntas, que sería el problema que tienen que resolver. ¿Quieres hacer una casa talamanqueña a escala? Posicionándolos en ese rol de un posible arquitecto haciendo casas a escala. Describe en tu cuaderno los materiales que utilizarías. Eso es porque el estudiante se ve obligado a visualizar cómo harías eso. Estamos pasando de una fotografía, de una idea, a tratar de construirla con tus propias manos. Describe cómo la puedes construir.
Este es un problema que produjo una estudiante nuestra en la cátedra de didáctica y que nos ha permitido ejemplarizar parte de la forma de atender a la diversidad que quiero exponerles hoy. Entonces, esto es el problema de la Casa Talamantina. Profe, pero este problema, ¿para qué nivel educativo es? Bueno, está planteado para una de las primeras habilidades en primaria asociada con la visualización del cono, como ya pudieron deducir, asumo, ¿verdad? ¿Cuán profundo puede ser ese problema? Eso dependerá de la habilidad, aquí se llaman habilidades, objetivos o competencias que la persona docente pretenda, ¿verdad? Porque ya después de ahí usted podría hablar de la superficie, podría hablar de, ¿verdad? De la superficie total o de la superficie solo ¿verdad? Exterior de la casa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las variantes aquí? Bueno, ya he ido adelantando el asunto del trabajo estudiantil independiente. Bueno, resulta que como hay que recortar, hay que escribir una estrategia para lograrlo, puede hacer que aquí lo más conveniente sea poner a los chicos de 2 en 2. Por supuesto, aquí el asunto de la planificación es fundamental, porque eso significa que habría que pedirle a los chiquillos materiales previos, preferiblemente de reciclaje, ¿verdad? Entonces, que traigan papelitos o que traigan hojas, que la goma, que las tijeras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel, ¿verdad? No le vas a pedir esto a un chico de 10º año que también ve acá, no, de un 10º año que también ve las secciones cónicas y que vos podrías decir, bueno, esto me permite al menos que vean que los conos sí existen en la realidad. Pero bueno, eso dependerá de qué propósitos tenga. Yo pensaría que para la educación primaria es mucho más pertinente el solicitar el material para hacer esta actividad en particular, ¿verdad? Como les decía, las variantes son cómo los vas a agrupar. Muy importante que dentro de la planificación esté la solicitud del material que se requiere. Y como les he insistido, el rol de la persona docente en esa supervisión de lo que está pasando. Escuchar qué están discutiendo. ¿Verdad? El vocabulario que están usando, porque esos son todos los insumos que usted requiere para cuando en el cierre o clausura tenga que sistematizar o inclusive ir determinando errores, oportunidades de mejora en la actividad que usted planeó, porque el asunto de crear problemas es un problema. Y me imagino que esa frase no me la han oído a mí, ¿verdad? Muchos académicos destacados ya han señalado la dificultad que tienen crear problemas apropiados para el estudiantado. Y créanme que esa dificultad aumenta en el momento que nosotros estamos tratando de generar situaciones de aprendizaje. Muy bien. Vamos a la discusión. Estrategia de solución y respuesta. Bueno, ¿qué esperaríamos en este planteamiento? Ya que los chicos nos cuenten cómo lo harían. Uno esperaría una descripción de pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones esas ideas. ¿Verdad? Tal vez algunos hayan tenido la oportunidad de construir cosas en su casa cuando, no sé, con algún juego o con sus papás o cuando tuvieron que hacer un proyecto para estudios sociales y tuvieron que hacer una maqueta. Puede ser que hayan chicos y chicas que no hayan tenido experiencia de pasar de esas ideas en plano, ¿verdad? En 2 dimensiones a un cuerpo en 3 dimensiones. Lo veo difícil, ¿verdad? Porque nuestro estudiantado, dependiendo del lugar, está muy saturado de tecnología, juegan, tienen acceso a videojuegos en 3D, ¿verdad? Una cosa alucinante, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pensemos en que tal vez todavía tengamos estudiantes que puedan tener dificultades en esas visualizaciones. Continúo con la línea que vengo manteniendo. Características del problema. ¿Qué característica tiene este problema que no tenía el anterior, verdad? Bueno, que ofrece la oportunidad de que el estudiante conozca una comunidad que no es la suya. Nuestra capital se llama San José. Los chicos en San José están acostumbrados a
calles, avenidas, algunos edificios altos, por lo menos en la capital, ¿verdad? En el puro centro. Ya algunos distritos y cantones, pues ya son más casas tipo urbanización, ¿verdad? Hasta llegar lamentablemente a barriadas, ¿verdad? Tenemos de todo como en todos los países. Entonces, pensemos en los chicos que están acostumbrados a moverse en cierta parte de la capital. ¿Qué pasa cuando yo lo pongo a leer un problema que esté asociado con un grupo originario de Costa Rica? Le da la oportunidad de comprender esa situación, de ser empático con esa situación social que viven y además la oportunidad de conocer sus componentes culturales. Pertenecen a Costa Rica, pero ustedes bien saben que muchos de los grupos originarios de los países están excluidos. Y parte de la exclusión comienza con el desconocimiento de muchos de nosotros. Entonces, un problema como esto permite eso. Esa es una característica de ese problema. Vean cómo hemos ido articulando lo que yo planteo desde la perspectiva nacional de lo que es la resolución de problemas como estrategia y cómo esta me va permitiendo articular algunos elementos de lo que quiero transmitir sobre la atención a la diversidad. Recuerden que las preguntas eran, ¿quieres hacer una casa talamanqueña a escala? Describe en tu cuaderno los materiales que utilizarías, describe cómo la construirías. Entonces, ¿qué esperaría uno? Bueno, que en el proceso de construcción el estudiante requiera de elementos, de instrumentos, papel, lápiz, obviamente el uso de una regla, obviamente ya intuyeron, ¿verdad?, que ocupamos para hacer un circulillo. Bueno, lo idóneo sería un compás, pero si no, una tapita, ¿verdad?, circular, etcétera, etcétera. Porque la intención es que el estudiantado llegue a hacer esto, ¿verdad? Por eso les decía la importancia del material. Vamos, aquí yo no, como les digo, esto no es una clase de matemáticas, yo no pretendo meterme en cómo hacer el cierre o clausura, porque eso está asociado a cuál es el propósito de cuáles son las habilidades que usted seleccionó para un problema X. Recuerden que un problema puede servir para múltiples habilidades. Y además, un problema puede ser para unos chiquillos para la primera etapa y otros para la segunda, porque estos no lo sabían y lo van a aprender, y estos ya lo saben y lo van a recordar, o agregándole preguntas adicionales, los ayudo a involucrarse. Tampoco quiero decir que usen el mismo problema de primero a sexto y luego llegan a séptimo y el profe de secundaria lo usa y se lo verán. No, no, no. Pero es un material que si se produce apropiadamente, se valida, se optimiza con las aplicaciones, puede ser un recurso muy útil. A final de cuentas, uno esperaría que el chico intuya en la descomposición plana de un cilindro, o que de la descomposición plana del cilindro, perdón, del cono, logre construirlo en 3D, ¿verdad? Es un sí, solo sí, ¿verdad? Pero está asociando elementos de la geometría del espacio con la descomposición plana de una figura, que en este caso específico es el cono. Muy bien. Con respecto al metacierre que quiero hacer acá, en este caso podría asociarse con la idea de mostrar características físicas de algunas personas, de zonas geográficas o de grupos sociales. Obviamente asumo que intuyen que en este caso es un grupo autóctono, ¿verdad? Es una comunidad autóctona que ha sido sujeto de un recurso para el aprendizaje asociado con el cono, pero que permite esa reflexión y esa conexión con comunidades que pertenecen a nuestro país y que de alguna manera también, o sea, son desconocidas para algunos de los pobladores. Vean que la gama es más amplia. Características físicas de las personas. Bueno, explorar las características físicas nos hace ser empáticos con las diferencias. El hecho de que una persona utilice, por ejemplo, una silla de ruedas,
no lo hace diferente a mí, pero tiene características físicas diferentes y se pueden analizar, reflexionar y generar entornos de aprendizaje mucho más reflexivos, comprensivos y empáticos. Zonas geográficas, podemos vincularlo con otras asignaturas. Si yo soy de una zona bananera, ¿verdad? Aquí hay zonas que se dedican al cultivo de banano o el cultivo de piña. No solo le voy a poner problemas sobre la piña y los bananos, ¿verdad? Porque viven ahí, entonces les doy problemas en esa línea. Bueno, pero es que las matemáticas nos permiten explorar zonas geográficas diferentes, con características diferentes. Si vivo en la costa, es cierto que esa es una zona riquísima para extraer ideas, para hacer problemas, pero el mundo no es una costa, ¿verdad? Tenemos zonas altas, tenemos montañas, por ejemplo acá, volviendo al cono, tenemos un volcán que tiene forma cónica y es el único que a larga distancia se observa su forma cónica. Entonces, esos son elementos por explorar y explotar y atender esos intereses diversos que el estudiantado puede tener y seguirlos enamorando de las matemáticas, que a final de cuentas es el propósito de todo educador, especialmente los educadores matemáticos o incluso los educadores en áreas generales que les apasiona las matemáticas. Vuelvo a la idea de esas filosofías que están transversales en los sistemas educativos. Al usar la resolución de problemas, promovemos la colaboración y la comunicación. Y la comunicación no solo de ideas matemáticas, sino la comunicación para mejorar la forma en la que nos relacionamos con los otros. Muchos de nosotros, los más grandes ya, ¿verdad? Los que pintamos canas, no necesariamente estuvimos en procesos de aprendizaje en los que la colaboración y la comunicación fueran un punto fundamental. Ustedes bien saben que todo lo que está apuntando la neurociencia y las últimas investigaciones sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento del cerebro, parece apuntar que somos más efectivos cuando logramos trabajar en comunidades, ¿verdad? Y hacer conexiones significativas con nuestros intereses y demás, ¿verdad? Ese no es mi campo, pero algo he leído, ¿verdad? Y entonces uno comienza a ver cómo todo esto converge para mejorar las condiciones de la enseñanza y aprendizaje. Bueno, tengo este otro problema. Empaquemos los yogures. Ese código QR los va a llevar a un repositorio, ¿verdad? Que tiene una conferencia en el que se abordó también la resolución de problemas y una colega mía aborda este y otros problemas y ya van a ver en qué línea están. Bueno, el problema este de los empaques de yogur habla de una fábrica de yogur que pretende distribuir este producto, ¿verdad? Y entonces hace un planteamiento de cómo se empacan. Entonces, primero dice que hay que empacar 6 yogures en cajas pequeñas, luego que 4 cajas pequeñas caben en una caja más grande y que 16 cajas grandes caben en un camión. Esto, por supuesto, no es un problema nuestro, es un problema modificado de Zuluaga del 2016, que hemos hecho algunos ajustes mínimos, ¿verdad? Porque eso tiene mucho que ver. La tropicalización de los problemas o de los contextos son muy importantes para hacer llegar ese mensaje de la manera más apropiada a la población con la que estamos trabajando. Entonces, planteado ese esquema, ¿verdad? De cómo se organiza esa distribución de yogures, se plantean algunas preguntas. ¿Cuántos yogures caben en 2 cajas pequeñas? Entonces ya las personas, ustedes tienen la imagencita ahí del camión y la posible distribución, seguro no lo ven, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay 6, hay una cajita, luego las 4 cajitas en la otra caja, ¿verdad? Entonces, con base en esa estructura, se les plantean a los estudiantes preguntas como les decía ahora, ¿cuántos yogures caben en 2 cajas pequeñas? Eso debería ser una actividad muy simple que cualquier niño podría hacer, claro está, ¿verdad? Dependiendo de la edad, pero es una agrupación y un conteo que en los niveles básicos pueden hacerlo. Me van a disculpar, pero necesito tomar agua. Luego,
¿Cuántas cajas pequeñas caben en un carro de transporte de alimentos? Igual sigue siendo ese proceso de conteo, agrupación, multiplicación, ¿verdad? Luego, si Tatiana envía 100 carros de transporte en distintas partes de la ciudad, ¿cuántos yogures en total transportó? Vean que ya ahí hay un proceso inverso de pensamiento, ¿verdad? Ya no es ese conteo y agrupamiento, me dan la cantidad y me hacen como retroceder un poquito bueno, son 100 cajas, pero las cajas son lo último que se mete al camión. Entonces, ¿verdad? ¿Y cuál es la cantidad de yogures que Tatiana envía al supermercado M&S? Sí, y se describe un pedido. 4 yogures, 5 cajas pequeñas, una caja grande y un carro completo. El supermercado M&S, en este caso, es un supermercado que está cerca de mi comunidad, ¿verdad? Entonces ahí hice una pequeña conexión con los chicos que viven en la localidad. Y se le pide que explique paso a paso lo que le permite hallar la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que está involucrado en el problema empaquemos los yogures. Bueno, ¿cuál es el rol docente? Creo que ya lo saben, ¿verdad? Aquí solo quería señalar algo que no he dicho antes. Algunas propuestas teóricas sobre didáctica de las matemáticas hacen un vínculo entre la importancia de la planificación y anticiparse a las posibles respuestas del estudiantado. Hacer ese trabajo, ese proceso de planificación y anticipación, me permite visualizar también posibles obstáculos. Y en el momento que yo hago el problema, hago la solución, pensando en cómo lo harían mis estudiantes, logro tener claridad entre los conocimientos previos que tienen, porque son mis estudiantes, los conocimientos previos que necesitan para el problema y me permiten así anticipar dificultades. Entonces, ¿qué quiero hacer énfasis en el rol docente del trabajo independiente? No se puede llevar la resolución de problemas bajo esta estrategia metodológica a una clase si usted no planificó el problema y el proceso de solución. Si usted cree que llevar un problema que sacó de un libro de texto, que bajó de la web, que vio en una de las páginas que les compartí y se lo lleva a su clase, error. Porque usted debe reflexionar sobre eso para que en la etapa de trabajo estudiantil independiente, en esa etapa de trabajo independiente del estudiantado, no causemos frustración ni desesperación en el estudiantado porque resulta que les lleve un problema que requiere de un conocimiento que no tienen. Ok, yo sé que tienen problemas para dividir y no he logrado que lo logren. Bueno, entonces puede ser que para esa clase una solución pasajera sea que ese día lleven una calculadora. Porque mi interés no es la ecuación, no es que hagan una división. Es que analicen la situación y me den una solución. Bueno, que tengo un problema con la división, sí, lo tengo que resolver también. Pero si ya yo sé que eso es un obstáculo para desarrollar esta clase, lo solvento en ese momento. Y si no, pues entonces voy a tener que trabajar primero la división un par de clases antes para lograr que mi clase sea exitosa porque ese obstáculo no va a estar ahí. Ok. Estrategia de solución y respuesta. Recuerden que aquí algo que quería señalar ya en este momento. Una. Perdón, Marco. 2. Hola. Marco, ¿me hablabas? Adelante, No. disculpe, por favor. Ok. Estrategia de solución y respuesta, ¿verdad? Creo que perdí la concentración. Lo que les iba a decir acá es que en ese proceso de discusión usted tiene posibilidades. ¿El problema es el mismo para todos los grupos? Uy, ¿alguna vez han estado en una clase donde todos los chicos exponen la solución al mismo problema? Cuando vas por la segunda, todos los chiquillos están así, acostados en las mesas, ¿verdad? Porque es demasiado tedioso. Entonces, en estos procesos de discusión es fundamental que usted elija cómo lo va a hacer. Si el problema tiene 5 preguntas, que cada subgrupo organice, seleccione a un representante y que cada uno exponga una pregunta. Y no es la respuesta, es que nos cuente cómo lo hizo.
Pueden ir al frente, pueden tener un círculo, pueden ponerlo tipo auditorio, ustedes sabrán. Pero el asunto es que la discusión también tiene que ser un momento agradable, que todo el mundo esté ansioso de contar qué fue lo que hizo. Llevaste 4 problemas, todos son diferentes, pero el fondo del contenido matemático es el mismo. Pues hay que pedirle a todos que hagan su problema, porque todos son diferentes. Y el contexto te va a permitir que el estudiantado conozca, bueno, este habló del cultivo de piña, este habló sobre algún otro cultivo, alguna característica de una zona geográfica, no lo sé. Pero el asunto es que esa selección de problemas o el problema que usted hace le permite articular esa discusión de diferentes formas. Y deben ser espacios agradables de respeto y tolerancia, ¿verdad? Característica de este problema. Este problema tiene un propósito muy claro. Si ustedes recuerdan las preguntillas, la primera era un conteo. Pero conforme vas avanzando en las preguntas, cada una es más compleja que la anterior. Cuando usted le permite, y ya lo he mencionado en otro momento, al estudiantado trabajar en grupos para resolver los problemas, hay una comunicación y yo que soy más lento pude avanzar más rápido porque el compañero me ayudó, yo logré resolver 2 preguntas de las 4, yo resolví todas y le ayudé a los otros. Sin embargo, este problema en particular, lo que pretende es atender los diversos niveles de funcionalidad de los estudiantes. Un estudiante con bajas capacidades en matemáticas, porque hay chicos que no son buenos en mate, pero son excelentes en artes, son excelentes en español y estudios sociales, pero las mates no se les dan. Entonces, es un problema que para que el chico con bajas capacidades en matemáticas logre hacer el primera y segunda pregunta. Los estudiantes de capacidades medias logran enfrentarse tal vez de una manera más lenta a casi todas las preguntas, y el estudiante de altas capacidades, que a veces se nos aburre en el aula, que a veces nos vuelve loco porque, o nos vuelve locas porque es el que termina antes, el que comienza a molestar porque ya se aburrió, ¿verdad? Porque ya él hizo lo que tenía que hacer. Bueno, este problema está hecho para que en un espacio de tiempo donde todos están trabajando en el mismo problema, podemos atender a los estudiantes con diversas capacidades. Esa es una característica de este problema que se vincula con esa atención a la diversidad que quería trabajar con ustedes hoy. Muy bien. Recuerden cuántos yogures caben en cajas pequeñas, justifique su respuesta. Uno esperaría que el chiquillo nos cuente que ¿verdad? Era solo una multiplicación o una suma, como lo hayan resuelto. Con respecto a las cajas pequeñas, pues es otra multiplicación. Con respecto al envío de los carros, que les decía que hay aquí ya un poco de pensamiento inverso, ¿verdad? Esperaría que el estudiante deduzca ese procedimiento, ¿verdad? O realice, no, esta no es la de pensamiento inverso, es una operación mucho más compleja, ¿verdad? Pero que implica la multiplicación de esos valores. Creo que traigo las otras. Ajá. En este caso, la intención es que el estudiante haga ese proceso y que explique paso a paso cómo halló la respuesta. Ahí no es el conteo, no es la multiplicación, es el proceso de explicación la parte más rica, para ver si él está articulando, está haciendo prioridad de la información, ¿verdad? De la organización de la información. Muy bien. Igual, ¿verdad? Cuando uno se pone a hacer este problema, se los sugiero. Nunca lleven un problema a una clase sin antes haberlo resuelto. Porque solo así usted identifica posibles dificultades, posibles obstáculos e inclusive esto permite que nos aproximemos más al pensamiento del estudiantado y enriquece, ¿verdad? La clase, porque usted va a estar atento o a la expectativa o consciente de eso que fue diferente y que usted no pensó. Entonces, veremos procesos de solución, donde los chiquillos seguramente nos van a hacer alguna representación de lo que estaba pasando ahí con el problema, de cómo hicieron los cálculos,
y nos van a explicar, porque la idea de la última pregunta, ¿se acuerdan? Explíquenos cómo lo hizo, es ver una heurística, ¿verdad? Una estrategia de representación o una representación de una idea, por decirlo de alguna manera, de cómo lo hizo. Ok. ¿Qué tengo para el metacierre de este problema? Atender las necesidades educativas asociadas con capacidades altas, medias o bajas en matemáticas. También él ofrece otros vínculos con las temáticas anteriores, ¿verdad? Puede asociarse con asuntos geográficos, puede asociarse con intereses comunales, pero este en particular, con ese número de preguntas, creo que eran 6, ya les digo, sí, son 4 preguntas. Las primeras se asocian o deberían ser para todos. Entonces, todas las personas con altas, medias y bajas capacidades en matemáticas podrían resolverlos. Pero en lo que yo duré 20 minutos, 10, 15, no lo sé, en las 2 primeras, ese chico de altas capacidades hizo todas. Pero a la hora de, ok, ya estamos, todos los grupos tienen todas las respuestas. Sí, profe, aunque el primer chico solo hizo 2, tuvo la oportunidad de hacer algo. Y en el cierre o clausura, todos vemos todas las preguntas y también vimos esos procesos. Entonces, cuando un grupo, no necesariamente el que hizo todas las preguntas, porque el expositor no necesariamente es ese chico de altas capacidades en matemáticas, porque tenemos chicos con altas capacidades matemáticas que no son buenos conversadores, no son buenos comunicando sus ideas, pero el de la par, que tiene unas capacidades medias, logró captar la idea del primero y comunicarla con los demás, ¿verdad? Ok. Niveles de complejidad. Tampoco es una novedad, ¿verdad? Tenemos muchísima literatura en educación matemática que habla sobre los niveles de complejidad. Voy a cambiar el término problema por tareas matemáticas, que también es un término acuñado a nivel internacional con muchísima frecuencia, donde las tareas matemáticas que presentemos al estudiantado deberían pasar por diferentes niveles. Aquí, en Costa Rica, tenemos una clasificación usando las siguientes palabras: reproducción, conexión y reflexión. Las preguntas de reproducción son aquellas que se hacen de manera directa con un algoritmo, con 1 o 2 pasitos máximo, que podría ser la primera pregunta de la entrega del yogur, ¿verdad? Los problemas de nivel de conexión, por ejemplo, todo el paquete del problema de la entrega de los yogures podría ser un problema de conexión o de reflexión, dependiendo de cómo analicemos el nivel de exigencia cognitiva que el problema tenga, ¿verdad? Entonces, vean cómo no es lo mismo un problema de reproducción, aunque en una estructura como esta que acabo de proponer, pareciera que las preguntillas intermedias apelan a diferentes niveles. Síntesis. Yo puedo atender las diversas capacidades de las personas con los niveles de complejidad. Si tengo un estudiante que tiene algún compromiso cognitivo, no le voy a poner problemas de conexión como se lo pongo a otros, o de reflexión. Seguramente tengo que hacer un ajuste para que sus problemas sean de reproducción, porque sus características cognitivas le permiten accesar a eso. Y hago una aclaración, yo no soy especialista en atender a la diversidad desde la perspectiva de las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Sin embargo, pues sí sé que todo esto permea esa atención a la diversidad y se asocia con un diseño universal del aprendizaje que trata de atender a las poblaciones de una manera más equitativa, ¿verdad? Que lo que creamos para los procesos de mediación pedagógica, pues sean lo suficientemente abiertos para que todos podamos participar en ellos. Otra alternativa que tenemos especialmente a los chicos de altas capacidades y para los de media y baja podrían ser motivantes, son los retos, ¿verdad?
Dentro de la noción de reto está también la noción de problemas con extensiones. Usé este amigo, ¿verdad? Porque me parece que la analogía con la extensión de los brazos me pareció muy buena para dejar cicatrices mentales, ¿verdad? Entre nosotros los profes. ¿Qué son esos problemas con extensiones? Proponga un reto. Si usted tiene un estudiante talentoso en el aula y ya hizo todo, siempre tengo un as bajo la manga para proponerle un reto. ¿Qué te parece si ahora tú haces un problema que se parezca a ese? Ese es un reto para un estudiante de altas capacidades. Siempre ir más allá. Cuando uno hace una seguidilla de preguntas, decir, bueno, en mi clase yo voy a atender o voy a esperar que el estudiantado haga 4 de 5 y esperemos que esa quinta, ese ir más allá, permita atender a esos estudiantes que tienen una mayor pasión por las matemáticas. Esta dice solicitar el planteo de problemas, creo que lo mencioné en propongo un reto. Problemas abiertos. Los problemas abiertos son un recurso invaluable para el docente porque permite al estudiantado de todos los niveles, ¿verdad? O de todas las, de esas ubicaciones de, ¿verdad? Alta, media o avanzado, trabajarlo. Las propuestas de algunos serán mucho más simples que las de otros, pero el problema abierto te ofrece ese escenario para que todos hagamos algo para poder resolver. Proponer una modificación al problema es otra forma de atender a los estudiantes, ¿verdad? Solicitar la generalización, ese es un nivel avanzado, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un estudiante que por lo general resuelve lo que ya todos, a lo que a nosotros les do, ya no dije nada. Tenemos siempre estudiantes que terminan antes de tiempo, entonces, ¿por qué no solicitar que haga una generalización de ese proceso? Generar discusión o reflexión, esto ayuda en todos los ámbitos, ¿verdad? En todos, atendemos a todos los estudiantes cuando permitimos que oír la discusión, participar en ella, y las reflexiones no necesariamente tienen que ser reflexiones solo sobre el contenido matemático, ¿verdad? También son reflexiones sobre el contexto, la situación, problema, asuntos del ambiente institucional, ¿verdad? De lo que está pasando en la escuela o lo que está pasando en la comunidad. Y cuando hay una solución y yo esperaba otra, es un reto decirle al estudiante, ¿sabes que hay otra forma de resolverlo? ¿Por qué no lo pensás? ¿Verdad? Muy bien. Aquí traje algunas ideas de retos, ¿verdad? Igual usted en la web encuentra cantidades de retos de todo tipo. Son muy frecuentes en los grupos, ¿verdad? De cualquier red social, que alguien ponga un acertijo, ¿verdad? Yo conozco comunidades acá que es una maestra que tiene un grupo en Face y lo único que hace, ¿verdad? Es estar poniendo a los chicos retos de cualquier tipo. Algunos son pictóricos, otros son frases que deben completar. Me disculpan por el ruido ambiente. Entonces, ese es un recurso muy valioso para comenzar a generar interés en las personas estudiantes. Este es un clásico, ¿verdad? El triángulo de la derecha, el tricálculo de los 3 números que vendrá dada por esa estrategia. Se multiplican los 2 de abajo y se suma, ¿verdad? El numerillo que está arriba. Entonces, con esa instrucción se pretende que logren hacer, por ejemplo, ese que está ahí. ¿Verdad? No, aquí no me voy a detener. Pueden ser variantes, ¿verdad? Vean que el primero, tengo el producto, le sumo el de arriba, mismo comportamiento para este. En el siguiente triangulillo hago una variante, ¿verdad? Le doy el elemento por sumar, pero omito uno de los factores. Y en el otro, pues los factores son los que son omitidos, ¿verdad? Y estas son variantes para motivar. Como les digo, esto no es una invención mía, sin embargo,
lo traigo como modo de ejemplarizar cómo atender esos intereses y esa diversidad que tenemos en el estudiantado. Bueno, ¿qué otros retos tenemos? Variantes de ese triángulo, como ese. Ese a mí me encanta. ¿Por qué? Porque él, cuando lo he puesto, ¿verdad?, en algún taller o algo así, las personas comienzan a discutir sobre él. ¿Por qué? Porque hay más de una respuesta. Era lo que les decía de la riqueza de los problemas abiertos. Les voy a contar una anécdota vinculada con la investigación sobre problemas. Cuando estuvimos entrevistando a unos estudiantes, que eso era algo que les iba a discutir, les iba a decir hace unos minutos, las situaciones, problemas que fueron evaluadas en una prueba de selección única implicaban en su mayoría situaciones contextualizadas. O sea, cada situación, problema, hacía vínculo, o 9 de las 12, con una situación de la realidad. Cuando entrevistamos al estudiantado y le preguntamos qué asociación había hecho él con las situaciones, problemas que tenía que haber resuelto en ese momento y su realidad, él nos recordó cosas como los retos en abstracto, sino que recordó lo que tuviera que ver con su comunidad. Entonces eso nos hace pensar que este tipo de retos son interesantes, ayudan a la motivación, sin embargo no atienden a toda la diversidad, pero es una estrategia que puede ser útil para especialmente los estudiantes de altas capacidades cuya pasión por las matemáticas nos gana incluso a nosotros los profes, ¿verdad? Pero eso nos demuestra que hay que tener un equilibrio entre esas preguntas ya abstractas, ¿verdad?, de contexto meramente matemático, meramente abstracto, y el vínculo con preguntas asociadas con la realidad y con el contexto. Creo que estoy finalizando por acá. Ah, bueno, es que aquí tenía ¿verdad?, la estrategia, que no se nos olvidara. Los de abajo son productos y se suma el de arriba por si alguno todavía tiene curiosidad de cómo se resuelve. Bueno, voy a ir finalizando, ¿verdad?, en esta línea, una síntesis de esta conversación. Recuerden que mi propuesta original era hablarles sobre cómo entendemos desde acá la resolución de problemas y cómo esto ayuda o favorece a la atención a la diversidad. Entonces, una premisa es que para atender al estudiado y a esa diversidad que representa ese estudiante, tenemos 3 elementos básicos: atender a sus intereses, atender a sus características y atender a sus necesidades. Entonces, ¿qué fue el ejemplo que puse aquí? Bueno, que si yo atiendo a sus intereses, esos intereses pueden estar en línea con los deportes, en línea con el arte o en línea con la ciencia. Cuando hablo de las características, puedo atender características físicas, geográficas o de sus grupos culturales. Pero no solo los de ellos, sino que esas características yo las puedo atender para comunicar a otros lo que esas características significan, como en el caso de la Casa Talamanqueña. Y las necesidades, en este momento lo enfoqué sobre aquellas necesidades que tienen altas, medias y bajas capacidades en matemáticas. Nela, pero este tema es mucho más amplio. Sí, es mucho más amplio y hay muchos más elementos, pero la premisa con la que yo planifiqué esta conversación hoy va en esa línea. ¿Cómo atender esa diversidad de la manera más simultánea? Esa es una pregunta que todo docente nos hacemos, porque la idea es generar interés en la mayor cantidad de estudiantes, que se sientan vinculados con la clase de matemática, que sientan amor por esta disciplina como muchos de nosotros tenemos y somos apasionados con ella, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer de la manera más simultánea? Bueno, la propuesta mía es: pongámoslos a hacer problemas que tengan diferentes contextos, que evoquen diferentes situaciones del contexto de la cultura a nivel nacional, internacional, a nivel de la comunidad, precisamente
para ir tocando esa diversidad que tenemos. Yo sé que no a todos los chicos les gusta el fútbol, por eso esta vez hicimos un problema de baloncesto. Yo sé que no todos los chicos y chicas prefieren el baloncesto. Bueno, hablemos de la natación, hablemos del ciclismo, hablemos de... ok. Entonces, a mí me parece que esa simultaneidad, ¿verdad? Lo podemos hacer con la resolución de problemas. Claro está, desde esta perspectiva donde la estrategia metodológica ofrece diferentes escenarios. No solo escenarios, ¿verdad? Porque me refiero a escenarios a trabajo estudiantil independiente en parejas, en tríos, en grupos de 4, pero también en la discusión interactiva, donde le permitimos al estudiante comunicarse y comunicar sus ideas matemáticas, ya sea en una plenaria, ya sea pasando solo a uno de los chicos por subgrupo, ya sea en una mesa redonda, ¿verdad? En un gran círculo donde los chiquillos vayan diciendo qué fue lo que hicieron, pero es esos múltiples escenarios que ofrece esta estrategia en 4 momentos, lo que podría permitirnos atender esa diversidad tal vez de manera mucho más simultánea, porque está el que no es bueno escribiendo, pero sí es bueno hablando. Está el que es excelente en matemáticas, pero no se comunica de la mejor manera, de una manera más fluida. De hecho, ni siquiera es sociable, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Entonces, esto permite, para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva, apuntar, hacer una sinergia en un conjunto de elementos, de muchos elementos, ¿no? Una sinergia de muchos elementos. Importantísimo, la selección de un problema es fundamental. Usted no puede seleccionar cualquier problema para una clase. Tiene que responder asuntos cognitivos, en nuestro caso asociados con las mallas curriculares, ¿verdad? Es imposible. Podemos vincular esa selección con elementos afectivos y también psicomotores, ¿verdad? Esto es una cuestión de una visión más integral, pero la intención es indicar que la selección de los problemas es fundamental. Un mal problema, bueno, no hay malos problemas. Un problema que no tenga una redacción adecuada, o un problema que no responda al propósito que yo persigo, puede ser un desastre. Entonces es fundamental una selección apropiada del problema. La resolución de problemas permite atender entonces diversos intereses. He sido enfática en esto. Yo puse deporte, ciencias o arte, pero usted podría tener una gama más ancha de los posibles intereses, ¿verdad? Ahora tenemos, la ciencia podría descomponerse en informática, en arquitectura, en ciencias, en la medicina, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con ciencias médicas, ¿verdad? Entonces, lo permiten. Creo que la intención es haberlos haberles abierto esa ventana de que esto está vinculado con esa atención a diversos intereses, ¿verdad? También permite atender a esas características más físicas de las personas o de las zonas geográficas o de los grupos, como he sido reiterativa en esta sesión, con respecto a un grupo originario, que también pudo haber sido asociada con características más geográficas o culturales de una comunidad. Y finalmente, sobre las necesidades educativas, tratando de ampliar la gama de oportunidades para trabajar de manera simultánea con estudiantes que requieren una atención más individualizada, unos estudiantes que se manejan ahí en la media, ¿verdad? Y aquellos estudiantes que se destacan, que estos últimos, por lo general, han recibido menos atención que los estudiantes que requieren más atención, ¿verdad? Nuestro sistema, por lo menos aquí, ha priorizado la atención a los chicos con menores capacidades en cualquier área que aquel que se destaca en ellas, ¿verdad? Les dejo las referencias ahí, ¿verdad? Igual seguramente después podrán acceder al documento. Y bueno, yo les doy las gracias. Esto era el material que tenía preparado para ustedes. Quedo en manos de los coordinadores del evento.
Gracias, doctora Marianela. De verdad reconocemos y agradecemos mucho la utilidad, sobre todo de las aportaciones que nos ha ofrecido en esta disertación y sobre todo valoramos el impacto que podrían tener estas en el aula. Pues obviamente si le damos significado a la metodología que nos ha compartido, a las diversas reflexiones surgidas a partir de su participación, para nosotros ha sido un placer tenerla en casa. Al parecer su disertación ha sido demasiado clara, muy explícita, no tenemos preguntas o comentarios, pero me parece que llegó alguno. Dice el chat: considerando las diversidades de las que ha hecho mención y la diversidad propia del grupo de estudiantes en un salón de clases, ¿cuál es su postura respecto a tener estudiantes monitores o tutores dentro del aula durante clases y en específico en los momentos puntuales donde se aplica o utiliza el método de resolución de problemas? Si nos apoya contestando la doctora, por favor. Sí, gracias. Muy interesante, ¿verdad? Creo que esto de los chicos acompañantes o monitores, creo que fue el término que usó el colega, nosotros aquí le llamaríamos tutores tal vez, no es algo ajeno o novedoso, ¿verdad? Creo que es una estrategia que los docentes hemos usado por mucho tiempo. Me parece que se vale, pero me alerta un poquito en el sentido de que a veces sacrificamos al estudiante monitor tratando de que juegue el rol de docente porque nos ayuda a no tener que atender a ese chico que está ahí con alguna dificultad para poder nosotros trabajar. Entonces, sería como la advertencia de que también tenemos que atender a ese chico monitor, porque por lo general los chicos monitores son aquellos de altas capacidades. Entonces, la atención a esa alta capacidad no es delegar sus destrezas a hacer mi rol docente de acompañamiento, pero sí creo que puede ser un recurso valioso, pero con equilibrio. Me parece que, como les digo, mi temor sería que abusemos de eso y sus altas capacidades las usemos a favor del docente, nada más, ¿verdad? Sino que puede ser un equilibrio de manera que también atendamos esa necesidad que él tiene de que como es extraordinariamente bueno en matemáticas, pues también tenemos que darle atención a él, ¿verdad? A esa persona de altas capacidades. Bueno, no sé si con eso les respondo, ¿verdad? Es una opinión muy personal respecto al rol que podría jugar un estudiante de altas capacidades en un salón de clase. Muchas gracias. También tenemos comentarios de Juan Manuel, dice que es un excelente trabajo, que le va a servir mucho para la mejora continua y manda saludos desde la normal de Naucalpan. Comenta también Verónica, dice, ¿cuál sería la desventaja de usar esta estrategia? ¿Habrá alguna de la estrategia que usted nos ha compartido? Bueno, yo confío en la estrategia y estoy convencida de que es útil. Sin embargo, no me voy a negar a que puede tener sus desventajas. Es una estrategia metodológica que requiere tiempo de aplicación en el aula, requiere tiempo de planificación. No es una estrategia metodológica que se pueda usar de manera improvisada. Entonces, si yo tuviera que hablar de desventajas, diría, requiere más planificación que otras y no admite la improvisación, ¿verdad? Pero eso pasa con esta estrategia metodológica y con cualquiera, en el sentido de cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si vos usas una lluvia de ideas, que se considera una estrategia, ¿verdad? Incluso metodológica por algunos autores, no necesitan demasiada planificación, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la mayor desventaja es que requiere mucho más trabajo intelectual de la persona docente. No es solo llegar a recitar una clase con base en un libro en el que la información está dada ahí, yo la recito, hago mis aportes personales y pongo al estudiantado a hacer ejercicios y listo, ¿verdad? Entonces creo que si tuviera que señalar una desventaja, serían esos dos elementos. Muy bien, también le mandan saludos, felicitaciones, dicen que ha sido una interesante participación. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar pie a esta última parte, que sería compartir
o hacer la entrega virtual de este reconocimiento. Si me apoya el equipo AME para proyectarlo, muchas gracias. Que a la letra dice: la Escuela Normal Rural de Mactumatzá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa SC otorgan el presente reconocimiento a Marianela Zumbado Castro por impartir la conferencia magistral La resolución de problemas y la atención a la diversidad en el marco del Tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, llevado a cabo los días 15 al 17 de diciembre del presente año en la modalidad virtual, firmando el director de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, maestro Joaquín Sabadúa Romero, y el presidente de la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa, el maestro Eduardo Ortiz Jiménez. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto, fue un placer para mí acompañarlos en esta mañana. Cualquier consulta, ahí en las láminas estaba el correo electrónico. Puedo compartir con ustedes tanto la presentación como el material que estaba ahí y quedo atenta a cualquier consulta. Por lo general contesto los correos que me envían y espero que este granito de arena pues contribuya a generar nuevas ideas, porque a final de cuentas compartir esto es para generar y producir mejores y más experiencias de aprendizaje. Muchas gracias. Estamos seguros de que así será. Hay muchos maestros que están en formación que nos acompañan. Creemos que su experiencia, la experiencia que nos ha compartido en estos momentos es de gran utilidad para todos los asistentes. Y pues, bueno, también queremos decirles a ustedes, estimada audiencia, que pues que no se vayan. Vamos a pasar a las siguientes conferencias temáticas. Tenemos por un lado la participación del doctor Damián Alejandro Clemente Olague, la cual versa sobre la educación estadística en la formación de profesores para la enseñanza secundaria, y por el otro lado, neurodidáctica y matema en la formación de docentes de educación secundaria, por el doctor Juan Manuel Córdoba Medina. Les deseamos que disfruten este día. No sé, Omar, si me apoyas con un poco de información sobre qué se tiene que hacer en cuanto a la dinámica de acceso a las siguientes conferencias temáticas, por favor. Maestro Marco. Doctora, muy buenos días a todos. Vamos a comentarles que para el ingreso a las salas temáticas y a los talleres se va a generar exactamente igual que ayer. Va a haber oportunidad de seleccionar ustedes el tema y se van a autodirigir a ese tema al ingresar. Esa sería la mecánica. Estaremos en una sala común al principio y posterior a ello se abren las dos salas con las conferencias temáticas o con los talleres y ya pueden ingresar ustedes de manera directa. Esperemos que nos acompañen en todas ellas, son muy interesantes y pues esa es la información que tenemos. Ya cuando estemos aperturando la siguiente conferencia temática, repasaremos nuevamente esta mecánica de ingreso. Para todos, excelente día. Muchas gracias por acompañarnos. Con esto cerramos esta actividad. Que tengan muy buen día. Pueden ir abandonando la sala. Pueden abrir su micrófono para saludar a la doctora Marianela, quienes gusten. Excelente día a todos.